En 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el mundo en que había nacido el arte moderno comenzó a desaparecer. La alegre sensación de posibilidad nacida de la máquina fue entonces destruida por otras máquinas. Los poderes fácticos. Esta colina se llama la Butte Warnecourt, y durante la guerra del Somme, decenas de miles de hombres murieron por ella. Este lugar se convirtió en un símbolo obsesionante, ocupada primero por ametralladoras alemanas, capturada después por tropas inglesas y australianas, tomada otra vez por los alemanes y al fin arrasada de nuevo por los aliados. Y eso ocurrió a lo largo de 2 años desde el otoño de 1916. Al final de la guerra, cada palmo de este suelo había sido removido por explosivos de alta potencia, mezclados con carne y huesos humanos y pulverizado y enterrado de nuevo a una profundidad de 6 pies. En sitios como este, nuestros abuelos probaron los primeros terrores del siglo XX y la vida de las palabras y las imágenes en el arte cambió radicalmente y para siempre, pues nuestra cultura entraba en la era de la muerte industrializada en masa y al principio no había palabras para describirlo. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, ni un solo hombre o mujer de Europa tenía idea de lo que podía suponer la guerra total y mecanizada. Europa había vivido en paz durante 44 años. Nadie en edad militar recordaba una guerra. Sus líderes les vendieron la idea de la guerra con un lenguaje de floridos tópicos que apelaban a su caballerosidad, el lenguaje de las élites y el pabellón de oficiales. En las trincheras, millones de jóvenes ingleses, franceses y alemanes se encontraron con que la idea de que la guerra era algo entre torneo y partido de cricket sería destruida por una serie de inventos que industrializaban la muerte como habían industrializado la vida. Esto es lo que encontraron y en esto se convirtieron. Al llegar 1916 y las catástrofes del verano de la batalla del Somme, comenzaron a darse cuenta de que les habían mentido. Sus generales se habían equivocado sobre la naturaleza y la duración de la guerra. Sus políticos habían mentido sobre sus causas y sus periodistas y propagandistas habían mentido sobre la clase de vida que llevaban las tropas. El torrente de mentiras era tan grande que parecía contaminar todo el lenguaje oficial, y así se abrió un abismo entre este y lo que los jóvenes sabían que era la realidad. El idioma de sus mayores no podía expresar sus experiencias. América repetiría este trauma en los 60 con Vietnam, pero Europa lo tuvo 50 años antes. Y las antenas de la crisis eran las que se relacionaban con el lenguaje. Los escritores y artistas nacidos de 1890 a 1900 que habían sido arrastrados a las vastas estadísticas de la guerra. Conocí a un hombre. Era mi amigo. Pero se ponía más negro cada día. Y ni siquiera se espantaba las moscas. Ni palidecía por más fuerte que fuera el silbido de las granadas. Yo solía leerle para ver si le conmovía. Versos de Donne. Pero diríase que estaba muy ausente, boquiabierto, con ojos de besugo, y tieso e insensible como un poste, hasta cuando el viejo poeta lloraba. Anhelo hablar con el espectro de un antiguo amante. Olía tan mal, que aunque éramos grandes amigos, tuve que dejarle. Luego las ratas devoraron sus pulgares. La guerra destruyó toda una generación. No sabemos y no podemos ni imaginar lo que se podría haber pintado o escrito si esto no ocurre. Pero su imaginería de ruina, repetición, ironía, pérdida y dolor se ha incorporado tanto a nuestra idea de modernidad que lo damos por supuesto.
En cuanto a la pérdida de talentos, sabemos los nombres de algunos que murieron antes de tiempo. Los pintores Umberto Boccioni y Franz Marc, el escultor Gaudier Brechka, el arquitecto Santelia y los poetas Isaac Rosenberg y Wilfred Owen. Pero por cada uno de aquellos cuyo nombre sobrevive, pudieron ser docenas o cientos los que sencillamente no tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Y si alguien se pregunta dónde está el Picasso inglés o el Edgar Pound francés, la respuesta es que probablemente aquí. Sobre todo, lo que la guerra produjo en los supervivientes y espectadores fue un deseo de partir de cero, un sentido de apocalipsis espiritual. A cambio, serían pacifistas, internacionalistas, escaparían de la guerra si era posible. Pero, ¿a dónde? El país neutral más cercano era Suiza. Zúrich atrajo toda clase de refugiados intelectuales del norte de Europa, algunos grandes como Lenin y James Joyce, pero también una hueste de los otros. Habían dejado sus hogares naturales, pero tenían uno cultural, el café. Hoy la frase intelectual de café es un insulto suave y anticuado, pero entonces no lo era. Lugares como este, el Odeón, en Zúrich, eran instituciones culturales, eran en sentido casi literal un medio de expresión como las revistas. Gentes apartadas de las normas de su sociedad, voluntariamente o no, aún necesitaban un foro. Necesitaban un sitio donde poder encontrarse, beber y charlar, lucirse o sencillamente sentarse con un libro a solas. Dicen que el sexo es la ópera del pobre. El café es la ópera del disidente. También era el mercado de las ideas para los exiliados, y la modernidad fue en gran parte creación de estos. Ya mencionemos al español Picasso o a los irlandeses Joyce y Beckett. En los cafés de Europa los intelectuales comprendieron que eran una clase, los mandarines del cambio. Cuando en los años 30 Stalin declaró la guerra a los que llamó cosmopolitas desarraigados, atacaba en efecto a los odeones y a los que allí se sentaban. Pero aún así, la revolución que le llevó al poder fue tramada en parte en esta misma sala por Lenin, que era un habitual del Odeón en 1916. Entre los otros ciudadanos del Odeón había un poeta rumano llamado Tristan Tzara, un pintor llamado Marcel Janco, un escultor alsaciano, Hans Arp, y un escritor alemán llamado Hugo Ball. Fue Ball quien decidió abrir un cabaret cultural, un club donde todos ellos pudieran actuar, leer sus obras y mostrar sus cuadros. Alquiló el bajo de un edificio de la Spiegelgasse y le llamó Cabaret Voltaire, y aquí nació un movimiento. Su nombre era Dada. Un nombre absurdo. Dada significa sí, sí, en ruso, y en rumano caballito de madera, y en cualquier idioma es uno de los primeros balbuceos infantiles. La palabra Dada significaba el deseo de esbozar el imposible proyecto de comenzar una cultura totalmente nueva desde unos inicios no contaminados por el lenguaje de los mayores. Marcel Janco hizo máscaras teatrales para las sesiones en el Cabaret Voltaire. Eran unas cosas chillonas hechas con cartón y pintura industrial. Hugo Ball celebró falsos rituales en el escenario disfrazado y farfullando. Lo que más influyó a los dadaístas de Zúrich fue el futurismo.
En Italia, antes de la guerra, Marinetti ya había mostrado cómo hacerse una audiencia con manifiestos y acrobacias. Su idea de un arte gratuito en el fin de la historia, cuyo punto final había sido escrito por la máquina y la Gran Guerra, fue la que Dada adoptó junto con todo el repertorio de trucos publicitarios. La provocación era el interés esencial de Dada, su declaración de modernidad. Era el arte parodiando la revolución. Pero los futuristas querían abolir el pasado en nombre de la máquina, mientras que los dadaístas querían producir una inocencia cuya metáfora era la infancia. Buscábamos un arte elemental que creíamos podría salvar a la humanidad de la furiosa locura de aquellos tiempos. Queríamos un arte anónimo y colectivo. Art insultó todas las convenciones de la escultura con sus sencillos relieves ondulados de madera pintada con colores brillantes, casi juguetes. Y usaba el azar, rompiendo trozos de papel y tirándolos sobre una hoja, y luego los pegaba tal como habían quedado. Estos sencillos experimentos dieron la persistente impresión de que Dada iba en contra del arte. Aunque es cierto que antes de 1920, no solo en Zúrich, sino también en París y Nueva York, hubo algunas aceradas pullas contra el arte y sus sacerdotes, los marchantes y los críticos. Venían especialmente de Marcel Duchamp, y la más conocida de ellas es su Mona Lisa con bigote, una pulla no solo al culto burgués del artista como divino creador, sino también un chiste sobre la homosexualidad de Leonardo. La Gioconda es otra de las cosas que hice en París en 1919, antes de irme a América. Y bueno, fue una hazaña porque le puse bigote y perilla y también escribí debajo algo muy atrevido. Las letras pronunciadas en francés dicen: ella tiene el culo caliente. Luego vino el urinario de Duchamp, que expuso como una fuente y firmado R. Mutt. Cuando lo envié a la exposición, hubo un incidente. No fue el jurado, sino los organizadores los que decidieron que no se podía exhibir. No sé cómo supieron que era cosa mía, pues, como saben, no lo firmé con mi nombre, sino con el de Mutt. Así que lo cogieron y lo retiraron, poniéndolo tras un tabique. Con su escurrebotellas, rueda de bicicleta y otros ready-made, venía a decir que el mundo está tan lleno de objetos interesantes que el artista no necesita añadir más, solo tiene que coger uno, y este irónico acto de elección es equivalente a la creación. Cuando Dada se trasladó a Berlín al final de la guerra, adoptó una forma muy diferente. En Suiza había sido burlón y lírico, exaltaba la inocencia y el azar era una alternativa al conflicto, no en el Berlín de la posguerra. Aquí ser moderno quería decir comprometerse en la escena política de una ciudad desgarrada por la escasez y todas las demás miserias de posguerra, mientras la izquierda disputaba al centro y a la derecha el dominio de la calle. Y era un sentimiento general que un artista que perdía el tiempo sacando al azar palabras de una bolsa o arrojando trocitos de papel sobre una mesa de acuerdo con las leyes del azar, mientras otros asaltaban el Reichstag, no vivía las posibilidades históricas de su época. En esta atmósfera no podía darse un arte radical que no tomara partido político. 1918 trajo el fin de la monarquía alemana y se proclamó la República en la ciudad de Weimar. Asaltada por la derecha y la izquierda, la República de Weimar duró 15 años hasta que Hitler la disolvió de un soplo. La primera de sus crisis fue un levantamiento general socialista en noviembre de 1918, un año después de la Revolución Rusa. La izquierda confiaba en demoler por las buenas el aparato bélico prusiano, pero este la aplastó. A las huelgas les respondió la ley marcial, y hubo muchos artistas jóvenes y radicales que se pasaron a los rebeldes, a la izquierda de la República. Aunque ya existía una fuerte corriente de protesta contra la guerra y la autoridad en el arte alemán. Venía del expresionismo, uno de cuyos dogmas era
que no existen soluciones políticas, solo espirituales, que deben venir de los artistas. Pero a los artistas más jóvenes no les parecía lo bastante objetivo. Poner el sensitivo ego de uno por encima del mundo les resultaba una arrogante autocompasión. Y eso era lo que el expresionismo tendía a hacer. Cuando Ernst Ludwig Kirchner estaba en el ejército, se pintó con su mano derecha cortada como un santo mutilado, un hombre simbólicamente castrado por la guerra. En realidad nunca fue herido. Y así los dadaístas berlineses se reían de la interiorización del expresionismo. Se estaba convirtiendo en cultura oficial. Querían un tono de voz más realista y sardónico. Querían un arte de carteles y calles, no de confesión e introspección. Y así lo dijeron en su manifiesto de 1918. El arte más elevado será el que con un contenido consciente preserve los 1000 problemas de la ciudad. El arte visiblemente destrozado por las explosiones de la semana pasada, recomponiéndose tras la colisión de ayer, ¿colma el expresionismo la fe en un arte así? No, no, no. Con el pretexto de mirar hacia adentro, los expresionistas se han apiñado formando una generación que ya está buscándose una mención honorable en las historias del arte. El odio a la prensa, a los anuncios y a las sensaciones es típico de gente que prefiere su sillón al ruido de las ametralladoras en la calle. Los signatarios de este manifiesto se han reunido para, bajo el grito de guerra de Dada, impulsar un nuevo arte. ¿Qué es, pues, el dadaísmo? La palabra Dada simboliza la relación más primitiva con la realidad del entorno. La vida aparece como una confusión de ruidos, colores y ritmos espirituales, tomadas sin modificar, con todos los sensacionales alaridos y fiebres de su desconsiderada psiquis cotidiana y toda su brutal realidad. El hombre que hizo este collage estuvo en las trincheras. Su nombre era Max Ernst. La imagen se llama El avión asesino. Mitad máquina, mitad ángel. Mitad agresión y mitad... ¿Qué se diría que sugieren esos brazos? ¿Coquetería? ¿Modestia? No sé de otra obra de arte que me hable con tanta fuerza de lo extraño de la máquina, de su carácter ajeno. Hay un mundo y una guerra desde Delaunay y sus hélices girando alegremente. El collage era para Ernst un modo de romper la relación de uno con el mundo. No hizo ninguna afirmación abiertamente política, pero su trabajo apuntaba a un modo de hacerlas recortando trozos inmediatos de realidad y pegándolos en una página. El mejor collagista dadaísta fue una mujer llamada Anne Hoch, cuyos acres cuadritos de los años 20 son Weimar. Nunca fue sentimental ni dada a fiestas, y al ser una mujer ha sido normalmente descrita como una artista menor. No lo fue, y para dar una visión de un mundo que era a la vez claro, extraño, fríamente divertido y envenenado hasta la raíz, no hay quien pueda comparársele. Ja, das Meer ist blau, so blau, das geht alles seinen Gang. Und wenn die Chose aus ist, fängt's nicht von vorne an. Ja, das Meer ist blau, so blau, und das geht auch nicht mehr lang. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Das Meer ist blau. Ciertas imágenes persiguen al dadaísmo alemán. Son sus emblemas obsesivos. Una de ellas es la de los mutilados de guerra que están en todas las esquinas. Este era el cuerpo reformado por la política, mitad humano, mitad máquina. El hombre ortopédico pintado aquí por Otto Dix, que estuvo en las trincheras y no lo olvidó jamás. Para él era la misma esencia de la República de Weimar. Con sus partes mecánicas, el mutilado era un hermano de los maniquíes que los dadaístas vieron en el artista italiano que también inspiró el surrealismo, Giorgio de Chirico.
Raoul Hausmann cogió una cabeza de madera y la convirtió en una de las grandes imágenes de la alienación moderna. El espíritu de nuestro tiempo la llamó. Un hombre mecánico completado con una cinta métrica para hacer sus juicios, una embobada estadística industrial. Pero el maestro de la amargura radical en Berlín fue Georges Grosz. Uno de sus amigos le llamaba un pintor bolchevique asqueado de la pintura. Realmente no era la pintura, sino Alemania, lo que le ponía enfermo. Esta se llama Autómatas Republicanos. Un mutilado ondea una bandera alemana y el otro le contesta con un viva de su cabeza vacía. Como la política, el amor. En opinión de Grosz, el hombre de Weimar no tenía pasiones reales, pero el sistema le había programado con ciertos deseos para que consumiera bien. Y así la esposa mecánica del autómata era la prostituta. Grosz dibujó prostitutas en un grado de moral vengativa que no se veía en el arte desde la Edad Media. Para él era la Giftmädchen, la doncella venenosa del folclore alemán, la portadora de sífilis y ruina. Su teatro capitalista era tan claro y memorable como un viejo auto sacramental. En él todo y todos están en venta. Todas las transacciones humanas, excepto la solidaridad de los obreros como clase, están envenenadas. Para él, el mundo era de 4 estamentos: el capitalista, el militar, el clero y las cortesanas, cuya otra forma es la de esposas legales, pues al final Grosz no veía mucha diferencia entre las dos. Es inútil decir que había oficiales amables, banqueros cultos y mujeres decentes en Berlín, tanto como contarle a Daumier que en Francia había abogados honestos. La rabia y el dolor de las imágenes ignoran eso. Grosz fue uno de los verdugos del arte y el eco de sus veredictos, nos guste o no, sigue en las calles de Alemania, ahora igual que entonces. Aunque los años 20 han pasado y con ellos la idea compartida de que el arte de la oposición podía influir en los acontecimientos políticos, el Dada alemán sigue siendo uno de los ejemplos morales de nuestro siglo. En los últimos 30 años, la Puerta de Brandenburgo ha sido uno de los grandes símbolos de la división ideológica europea. En este lado, por lo general, no te encarcelan por tener opiniones equivocadas. En el otro, generalmente sí. Allí en los últimos 50 años ningún artista ha tenido el mínimo de libertad que se tomaban los dadaístas y expresionistas, la de interponer su arte entre el mensaje oficial y la audiencia. Allí Stalin sigue agitándose en sueños. Pero antes de Stalin hubo en Rusia un momento en el que el arte avanzado sirvió al poder de la izquierda, no solo con libertad, sino con brillantes resultados. Ocurrió entre 1917 y 1925, cuando el comunismo era una nueva promesa y la novedad del arte se fundía en ella. Esta esperanza de unir las revoluciones en arte y política era una idea moderna, pero también estaba basada en la Rusia que existió antes de la revolución, inmutable, helada, con una escasa élite de aristócratas y una culta clase media asentada sobre una vasta pirámide de ignorancia. Una de las pocas maneras de llegar a la masa del pueblo ruso era por medio de las imágenes visuales. La Iglesia Ortodoxa lo hizo con los iconos durante 1000 años.
Sin la vanguardia europea, fauvismo, cubismo, futurismo, no habría sido posible el arte moderno en Rusia. Pero antes de la Revolución, Moscú y San Petersburgo eran cosmopolitas de verdad, y algunos de los mayores coleccionistas de la historia moderna, como Shukine, con sus Gauguins y Matisse, vivían en Rusia. Cuando los artistas rusos reaccionaron ante Marinetti y el evangelio futurista de absoluta modernidad, no respondían como provincianos. Pero la economía rusa era sobre todo rural, la vida de las masas primitiva y la producción mecánica, algo tan nuevo que el mito futurista les parecía doblemente prodigioso a pintores y poetas rusos como Alexander Shevchenko en 1913. El mundo se ha transformado en una sola máquina monstruosa, fantástica, en perpetuo movimiento. Y el sentido de ritmo y armonía mecánica solo puede tener eco en nuestro pensamiento y vida espiritual, en el arte. Pero fue la revolución lo que le dio a la vanguardia rusa su visión real del dinamismo. Fue proceso y transformación, una renovación literal de la historia al barrer todo lo anterior. Artistas y poetas vieron en ella la imagen del futuro. No el futuro real de purgas y terror en el que tantos de ellos acabarían, sino un futuro que nunca llegó, el de igualdad de la energía colectiva, donde el arte actuaría de transformador. Y esta esperanza alcanzó a los artistas de todas partes, incluyendo a varios rusos que trabajaban en París. Uno de ellos era el escultor Naum Gabo. Como el resto de la población, desde el mismo comienzo del siglo, estábamos todos convencidos de que solo una revolución total podía cambiar la situación en que vivíamos durante la monarquía absoluta del zar. La revolución acabó con la clase media y a partir de ahí el único patrón sería el Estado. Los nuevos artistas estatales eran alentados a considerarse como ingenieros sociales. Creían que el arte podía actuar en la política tan directamente como los iconos en la religión. Los materiales eran escasos, pero al menos tenían cartillas de racionamiento y eran empleados en trabajos de propaganda. Hacían teatro de calle con desfiles y máscaras, furgones de propaganda. Incluso idearon un tren de agitación y propaganda que atravesaba el país distribuyendo folletos, proyectando películas y llevando dibujos y carteles al proletariado. Había un hombre, Lunarcharsky, que era entonces el comisario del pueblo para la educación y la ilustración popular, y dijo: debéis saber todos que lo que realmente necesitamos, lo que necesita el gobierno, es un arte de 5 kopecks. Con eso no quería decir que el arte fuera ínfimo, sino que cualquiera trabajador o campesino pudiera comprarlo. De todas las tendencias del arte ruso, el constructivismo parece la más próxima, al menos como metáfora, a los ideales de la Revolución de Octubre. Naum Gabo lo explica. Estaba hecho con nada, y luego la estructura se fue formando para llegar a una construcción. Pero también tiene un sentido adicional en el nombre, un sentido filosófico, ¿sabe? También pedíamos que no se hicieran imágenes que incrementasen el espíritu destructivo del hombre. Debería darle un sentido de razón de vivir. Debería ser mentalmente constructivo, no destructivo. Vladimir Tatlin fue uno de los constructivistas. El collagista Raúl Hausmann hizo una especie de icono de él titulado Tatlin en casa, con su cabeza llena de visiones de máquinas y emblemas de viaje y del diseño industrial. Dijo que él quería combinar materiales como hierro y cristal, los materiales del clasicismo moderno, comparables en su severidad con el mármol de la antigüedad.
En 1919, 2 años después de la Revolución, la Comisaría del Pueblo para la Educación le pidió que diseñara un monumento a la Tercera Internacional. Tendría 1.300 pies de altura, 300 más que la Torre Eiffel, y al contrario que el de París, este se movería de verdad. Albergaría 3 enormes secciones móviles. La inferior, un cilindro, sería la sala del Consejo Legislativo del Soviet. Daría una vuelta al año. Sobre él una pirámide, el Ejecutivo, girando cada mes. Luego otro cilindro, el bloque informativo, rotando cada día una vez. Finalmente media bóveda, todo encerrado en la gran espiral, una antigua forma oriental. Pero en acero, en una atrevida diagonal, símbolo del dinamismo, de la conversión de energía y de evolución desde estados inferiores hacia dialécticas más elevadas en 3 dimensiones. No se pudo construir. No había bastante acero en toda Rusia para eso. Así que ha quedado como una de las grandes hipótesis de lo moderno. Y Tatlin como el Leonardo de la Revolución Rusa. En su búsqueda de un perfecto enlace entre arte y tecnología, repitió varios de los proyectos de Leonardo de 400 años antes, como esta máquina voladora, un planeador, una especie de bicicleta aérea al alcance de todos los proletarios, al que llamó Letatlin, del ruso letat, volar. He escogido la máquina voladora como objeto de composición artística, puesto que es la forma dinámica más complicada que puede convertirse en un objeto cotidiano para las masas soviéticas, un artículo de uso ordinario. Cosa que no fue ni podría haber sido. Sin un modo de pensar creativamente sobre la materia altamente abstracto no hay tecnología, tampoco puede haber ciencia. Si este poder de abstracción era el común denominador de una sociedad venidera cuya modernidad dependía del progreso científico, entonces su arte más propio también tenía que ser abstracto. Para los rusos, la abstracción era realidad. Toda esta centuria, la del siglo XX y el final del anterior, la ciencia ha avanzado y se ha convertido en una abstracción. La abstracción en la ciencia es la base principal del pensamiento científico contemporáneo. Pensamiento científico, pero nunca una separación de la vida. Y eso es lo que el arte siempre debe recordar, que nuestra abstracción es tan natural como en la ciencia y pertenece al desarrollo espiritual del ser humano. Este es nuestro espíritu. Es abstracto. Pero no quiere decir que tenga que alienarse, separarse de la vida. Al contrario, debe profundizar en ella y observar sus leyes y las de la naturaleza. Gabo formó parte de la Internacional Constructivista extendida desde Holanda hasta Moscú y, como comentó uno de sus miembros, el húngaro László Moholy Nagy, el constructivismo es sustancia pura, es el socialismo de la visión. Con ese espíritu hizo lo que él llamó moduladores de luz y espacio. Otro artista ruso, El Nisitsky, también trató de unir arte abstracto y uso social, y en los años 20 hizo una gran cantidad de lo que llamó obras de arte prompt, palabra que venía de pro nobis, que significa por un arte nuevo. Parecían arquitecturas imaginarias y en cierto sentido lo son, pues las veía como tránsitos entre categorías antes rígidas. Piezas para la construcción de una nueva Jerusalén socialista, donde todas las diferencias entre las viejas profesiones artísticas se fundirían en una criatura evolucionada, el artista ingeniero. Esta sala Prom es escultura, pintura o arquitectura. Imposible decirlo. El artista ingeniero ha de ser capaz de trabajar en todo, y así Lisitsky rediseñó un texto de matemáticas para las escuelas elementales rusas e hizo carteles que querían comunicar con las masas en un estilo puramente abstracto. ¿Cómo incitar al pueblo contra el ejército ruso blanco? El mensaje es, parte a los blancos con la cuña roja. Dudo un poco de que este cartel clásico fuera muy útil como propaganda, pero el trabajo de Alexander Rodchenko, colega de Lisitsky, fue mucho más práctico en ese aspecto.
Pintor, escultor, cartelista, diseñador, fotógrafo, hasta diseñó un mono de trabajo con refuerzos de cuero en 1925 y se lo puso. Su emblema fue la cámara, pues era objetiva y nada sentimental. En vez de sueños simbolistas, nos da la vulgar, reproducible y accesible poesía de los hechos, del fotomontaje. En sus carteles y portadas de libros, Rodchenko lo combinaba con un brillante y agresivo sentido del diseño. Sus montajes no eran imágenes inmóviles, sino cine congelado, como un documental. El constructivismo pedía que toda obra hablara claramente y sin engañar a nadie. Esto también era cierto en la arquitectura, el edificio como declaración. Esto es un diseño para las oficinas del periódico del partido, Pravda. El problema era que a Lenin no le interesaba mucho la vanguardia. Quería un arte de masas, y tras él, Stalin, el terrible simplificador, hizo de todo lo que no fuera eso un crimen político. En su opinión, los constructivistas eran formalistas burgueses, puntitos de imaginación inútil en el inmenso océano de su nueva Rusia. A unos los asesinó, a otros los mató de hambre, y a todos los degradó. Y el arte estatal volvió a su tarea tradicional de reforzar el narcisismo del poder. Y así podríamos pensar que un valiente esfuerzo de conectar arte revolucionario y política revolucionaria estaba aplastado. Pero no es así, pues aunque nos gusta creer que el arte moderno es de izquierda, o al menos liberal por naturaleza, no ocurría así en Italia, donde el futurismo dio su primer estilo oficial al fascismo. A Mussolini le entusiasmaba la retórica de Filippo Tommaso Marinetti, el líder de los futuristas. Su lema, como el de Marinetti, era modernidad. También le gustaban las mismas cosas: la velocidad, el dinamismo, fuerza mecánica, la guerra, el desprecio a las mujeres, el culto a la masculinidad y a la juventud. Para marcar su 10º año en el poder absoluto, en 1933, Mussolini montó una exposición de la revolución fascista. El catálogo proclamaba lo que querían recordar. La atmósfera de la época, toda fuego y fiebre, tumultuosa, lírica, centelleante, solo podía tener un estilo a juego con las aventuras artísticas de nuestro tiempo, de un modo estrictamente contemporáneo. Il Duce dio a los artistas una orden clara y precisa, la de hacer algo moderno, lleno de osadía. Y obedecieron fielmente su mandato. Montaje, collage, fotos ampliadas, figuras cubistas, artefactos constructivistas y referencias al cine y la fotografía. Allí estaba todo y muy similar a la obra de los primeros revolucionarios rusos. Enrico Prampolini, uno de los padres de la pintura abstracta italiana, pintó este mural de las camisas negras de Mussolini, rompiendo las banderas rojas comunistas durante el levantamiento fascista de 1919. Si cambiamos el color de banderas y camisas, naturalmente celebraría una victoria comunista sobre el fascismo. Hacia la mitad de los años 30 no había diferencia real entre el estilo oficial de la revolución proletaria rusa aprobado por Stalin y el estilo oficial del nacionalsocialismo aprobado por Hitler. Pero ambas partes creían que sí. Albert Speer, arquitecto de Hitler, opina que su versión es la mejor, aunque cree que hoy se parecen mucho. En la actualidad se parecen, pero en tiempos creímos que había un mundo de diferencia entre ellos. Pues los rusos, en mi opinión, eran toscos en su arquitectura. Yo tenía una arquitectura magnífica, naturalmente, pero la suya era tosca. Lo que Speer proyectó durante años para Hitler tiene poco o nada que ver con lo moderno, excepto el hecho crucial de que lo hizo en el siglo XX y para la arquitectura estatal más grandiosa, al menos en teoría, desde el tiempo de las pirámides. Varias de sus ideas son en realidad de Hitler, quien ya en 1925, cuando era un desconocido sin un céntimo, hacía bocetos de cúpulas y arcos gigantescos para un nuevo Berlín, Capitolio del mundo. El trabajo de Speer era construir esos megalomaníacos objetos. Esta cúpula tendría 7 veces el diámetro de la de Miguel Ángel en San Pedro, albergando reuniones de 130.000 miembros del partido. En un edificio tan enorme, el hombre, que es lo más importante de todo y la causa de su construcción, queda disminuido, desaparece. No se le puede ver.
y yo no tenía ninguna solución. Puse un águila enorme con una esvástica tras él para decir, aquí está. Pero la verdad es que no estaría visible, no con la grandeza que se merecía por su posición en el mundo. Speer sabía que la autoridad exige no solo tamaño, sino absoluta regularidad, como el ritmo de las botas sobre el cemento. Eso era lo que el hombre medio debía sentir en el estadio de Nuremberg. Nada. No era mi intención que se sintiera algo, por supuesto, sino solamente imponer la grandeza de su construcción a la gente que estuviera en él. Ya se puede leer en El viaje a Italia de Goethe, que cuando vio el circo romano de Verona escribió: bien, si es así, si gentes con mentes diferentes se ven comprimidas en un lugar semejante, se unifican y forman una sola. Y yo creo que este era el fin de estas construcciones y no lo que el hombre medio pudiera sentir personalmente. De todos los proyectos que hizo para Hitler, cúpulas y arcos, palacios, estadios y tumbas, solo ha quedado uno. Y es este, su tribuna de desfiles del campo Zeppelin en Nuremberg. Speer hizo un dibujo para mostrar cómo serían sus ruinas en el año 3000. Mayor que el Coliseo, doble de largo que las termas de Caracalla. Sus piedras darían testimonio del principio del Tercer Reich y del fin de la historia. Y así es, pero no del modo que ellos querían. Me entristece un poco que no haya quedado gran cosa, ¿sabe? Ha desaparecido la columnata entera. Y para mi sorpresa, la piedra usada es de mala calidad. Así que solo puedo decir, gracias a Dios que ya no estoy con Hitler, pues se habría puesto hecho una fiera conmigo por el asunto de la mala calidad de la piedra. Hoy solo quedan las ruinas. Y Auden escribió hace 40 años el epitafio de su constructor y su cliente. Buscaba la perfección y la poesía que inventó es fácil de comprender. Conocía la locura humana como la palma de su mano y estaba muy interesado en ejércitos y flotas. Cuando reía, los respetables senadores estallaban en risas y cuando lloraba, los niños morían en las calles. Bajo la influencia de Speer, Mussolini se pasó de lo moderno a un estilo clásico de arquitectura estatal. Este fue su foro romano en las afueras de Roma. Su metáfora es continuidad, el pasado subrayando el presente, la nueva Roma renaciendo de la vieja. Della vita nella stretta, il tuo campo
Si bien Hitler quedó impresionado por las ruinas de Roma, Mussolini era su dueño y tenía arquitectos para explotarlas. Hubo la Roma de los Césares y la de los papas. Ahora vendría la del fascismo, a mitad de camino entre San Pedro y el mar. Su arquitecto jefe se llamaba Piacentini y se acabaría en 1942. No lo fue, pero aún queda buena parte de ella. Esta es la única parte de la planeada ciudad fascista que aún funciona. No hizo falta derribarla porque está tan apartada de Roma como para no ser un símbolo molesto. El resultado es una serie de edificios que son el equivalente arquitectónico de la hazaña mussoliniana de lograr que los trenes italianos fueran puntuales. Son eficientes, fáciles de limpiar, solo hay que pasarles un paño húmedo, pero por desgracia están casi muertos. Cuando Hitler hizo una visita de Estado a Roma en los años 30, Mussolini cubrió los últimos kilómetros de vías hasta la estación Termini con decorados, falsos bloques de apartamentos, solo fachadas, con cientos de italianos en sus ventanas, vitoreando al Führer. Esto hizo que un bromista anónimo escribiera unos versos que, traducidos, dicen: Roma de mármol, rehecha de cartón. Saluda al pintor de brocha gorda que será tu nuevo amo. Bien, esta es la Roma de cartón. Clasicismo barato. 25 años después, un montón de universidades del sur de California tienen el mismo aspecto. A Mussolini no le gustaba el estilo solo porque era un matón y un fanfarrón. Le gustaba porque tenía una bota en cada campo. Una en el mito de la antigua Roma y la otra en la visión de un futuro tecnocrático. Así que esta arquitectura le parecía adecuada, como se lo pareció en la posguerra a tantos americanos presidentes de compañías o regentes de universidades, como el Lincoln Center de Nueva York. Todos los ingredientes de la arquitectura estatal, tal como la imaginaban los planificadores totalitarios de nuestro siglo, están también presentes en eso que en los años 50 solían llamar arquitectura de la democracia. Esa grandeza era historia sin adornos, no era una resurrección directa, y ciertamente no es una parodia irónica, sino solemne. Mal gusto refinado, el equivalente arquitectónico de los 100 mejores libros encuadernados con herrajes artesanales o el televisor con caja renacentista. O como el Centro Kennedy para las Artes en Washington. Este era el estilo internacional dominante en los años 50 y 60, como el Art Deco lo fue en los años 30. Sin escalas, opaco y con sus metáforas fuera de control. Este es el monumento reciente más aterrador que conozco, Albany Hall, sede del gobierno del estado de Nueva York. Fue proyectado con un propósito y lo cumple muy bien: expresar la centralización del poder. Y no puedo imaginarme a un simple ciudadano que pase por esta plaza y se sienta mínimamente conectado con los burócratas que habitan esas torres. Este sitio hace que Albert Speer parezca delicado. Una profunda sencillez de significado, sin ambigüedades. Lo que surge no son las diferencias entre América y Rusia, sino los parecidos entre las mentalidades burocrática y corporativa.
Podemos imaginarnos cualquiera de estos edificios rematados por un águila, una esvástica o una hoz y un martillo. Cambiarían muy poco. Si olvidamos proyectos y manifiestos y pensamos en lo que se construye de verdad, no hay duda de que nuestra cultura tiene un lenguaje del poder político que no está unido a ninguna ideología particular, libre de valores y que puede significar cualquier cosa. Pero en el área de la construcción pública, nuestro siglo aún no ha podido alumbrar una arquitectura del libre albedrío. Por otra parte, ¿qué queda del arte disidente? No mucho. En los últimos 100 años, solo una obra de arte político ha conseguido una fama permanente y un amplio efecto. El Guernica, pintado por Pablo Picasso en 1937. Sus imágenes saltaron de una acción de guerra, el bombardeo alemán de una localidad vasca durante la Guerra Civil Española. Y digo que saltaron porque aunque el Guernica se considere como la más fuerte invectiva contra la violencia del arte moderno, no se inspiró del todo en la guerra. Estos temas de la mujer llorando, el caballo y el toro aparecieron en la obra de Picasso años antes de que el Guernica los reuniera. Tampoco puedes llamarlo una declaración política específica. Es más una meditación general sobre el sufrimiento y sus símbolos son deliberadamente arcaicos, no históricos. El caballo, el toro, el guerrero caído, la espada. Los únicos elementos modernos, aparte del estilo cubista tardío, son la bombilla y la sugerencia de que el cuerpo del caballo está hecho de líneas paralelas de periódicos, como los collages de Picasso un cuarto de siglo antes. Por lo demás, su heroica abstracción y su dolor monumental pertenecen tanto al mundo de los frisos griegos como a la época de los bombarderos y la fotografía. Desde entonces, los ensayos de resucitar el espíritu Dada de oposición frontal al mundo han sido la excepción más que la regla, o para ser exactos, han sido excepción los que funcionaron como arte convincentemente. Algunos los realizó un artista suizo, Jean Tinguely, que hace esculturas que parodian salvajemente el racionalismo de las máquinas y los intereses que sirven. Me veo envuelto por nuestra civilización técnica. Y el problema de la máquina es el de todo mundo nuevo. Ante todo, es una escultura y he intentado darle nuevas dimensiones. Darle la calidad de una estatua clásica. Y a la vez dejar que se convierta en una máquina fantástica. También tiene al mismo tiempo la calidad de un espectáculo. Debe tener caras diferentes. Los ruidos y sonidos son muy importantes y le pertenecen. Quizá la máquina ya no debe dirigirse al arte, sino a ella misma. Una fría tarde primaveral de 1960 en Nueva York, en el patio del Museo de Arte Moderno, una escogida audiencia de invitados, socios, coleccionistas, críticos y artistas, se reunió para experimentar lo que Tinguely llamó su homenaje a Nueva York. Una máquina que, con una pequeña ayuda de sus amigos, cumplió su propósito de asesinarse a sí misma. Una obra de arte autodestructiva para una audiencia compuesta en su mayoría de millonarios. Estaba tan lejos como la estación de ferrocarril de Berlín de esos años, cuando era uno de los centros de la cambiante vanguardia europea, lo está de su aspecto actual.
meistens gut, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen... Esa particular esperanza de lograr efectos políticos con la pintura o la escultura se ha acabado. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Por lo que concierne a la política actual, el arte debe aspirar a convertirse en una especie de hilo musical, a proporcionarle al poder una música de fondo. Si el Tercer Reich hubiera durado hasta hoy, los jóvenes leones del partido no se interesarían por carrozas como Albert Speer o Arno Breker, sino que harían cola para que les retratara Andy Warhol. Es difícil pensar en una obra de arte de la que podamos decir esto ha hecho más justos a los hombres o esto ha salvado la vida de un judío o un vietnamita. Los libros, quizá, pero no los cuadros o las estatuas. La diferencia entre nosotros y los artistas de los años 20 es que ellos creían que se podía hacer una obra de arte así. Quizá era su ingenuidad lo que les hacía pensar eso, pero es una pena que nosotros...